Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Este video y todos sus contenidos, incluyendo cualquier enfermedad y opiniones expresadas por el narrador, son estrictamente para fines de entretenimiento únicamente. No está destinado de ninguna manera como un sustituto del servicio profesional y consulta de un terapeuta, médico, abogado u otro proveedor de servicios profesionales con licencia. Cada persona debe tomar sus propias decisiones de vida, y esas decisiones son suyas. Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a otra historia de noticias fuera de este mundo con tiempo giratorio. La historia de hoy trata sobre recibir un correo electrónico de uno de mis competidores comerciales. Cuando lo abrí, me sorprendió ver una foto de mi esposa adjunta. Lo que vi no pude aceptarlo, y nunca podría imaginar a mi esposa como una tramposa. Bueno, amigos míos, entremos en la historia y veamos qué había en ese correo electrónico. Cuando planees venganza, cava primero 2 tumbas. Escuché este dicho por primera vez a la edad madura de 25 años cuando un mentor temprano en mi carrera ofreció este sabio consejo en un intento de calmar mi ira. Tuvo éxito, y algunas semanas después, cuando miré hacia atrás el insulto, me di cuenta de que había sido realmente menor. El consejo se quedó conmigo, y muchas veces después, sintiéndome atacado, me reconfortaba con esas palabras. De hecho, terminé usándolo como una especie de refugio, ya que a menudo me convencía de que estaba siendo el profesional maduro al dejar pasar la ofensa, ya sea percibida o real. Conocí a mi esposa, Mary Ellen, a quien simplemente llamo Ellen, cuando tenía 27 años y ella 25. Nos llevamos bastante rápido, descubriendo que compartíamos los mismos gustos y teníamos opiniones similares en la mayoría de las áreas. Ayudó que ella fuera una mujer joven muy atractiva que cumplía con la mayoría de las características que me gustaban. Es alta, con una altura de 5'8", y esbelta con piernas largas y encantadoras. Tiene una sonrisa linda que siempre me desarma. De manera similar, creo que le gusta cómo estoy compuesto. Siempre está lista para decir que le gustan los hombres más grandes, y con 6 pies de altura y 190 libras, ciertamente encajo en esa descripción. Aún así, me llamaría más robusto que guapo. Bastante feliz de tenerla como la ganadora de la belleza en la familia. Nuestro noviazgo progresó a la etapa seria bastante rápido, ya que creo que ambos estábamos listos para establecernos. Entonces, 13 meses después de nuestra presentación inicial, estábamos de pie en el altar de la Iglesia Católica, diciendo nuestros votos. Los siguientes 7 años parecieron volar, y fuimos bendecidos con 2 hijos maravillosos, nuestro hijo Greg y nuestra hija Sally. Las cosas parecían casi perfectas, y además del éxito en nuestra vida familiar, mi carrera también iba bastante bien. Dejé el mundo corporativo 2 años después de casarnos, y con el apoyo total de Ellen, había comenzado mi propio negocio. Sorprendentemente, había resultado exitoso casi desde el principio, y ahora nos iba bastante bien. En realidad, nos iba mejor que bien, lo que había permitido que mi esposa dejara su trabajo y se concentrara en la familia. Además, estaba activa en la iglesia y hacía trabajo voluntario con varias organizaciones sin fines de lucro. Para divertirnos, nuestro éxito también nos había permitirnos cosas agradables, y durante nuestro matrimonio, habíamos progresado desde nuestro apartamento inicial hasta una casa más grande que ahora disfrutábamos. Había sido casi una carrera perfecta, y mirando hacia atrás, debería haber prestado más atención a lo bien que iban las cosas. Conocí a J.D. Thornton en una función para clientes que estaban teniendo una recepción para proveedores clave, y nos presentó el vicepresidente de adquisiciones. Mantuvimos una breve conversación, y aprendí lo suficiente como para saber que no era un competidor, pero que estaba bastante lleno de sí mismo. Se volvió casi cómico escucharlo hablar, y varias veces, al mirar al cliente, me guiñó un ojo para hacerme saber que pensaba lo mismo. Después de eso, pasaron meses y lo había olvidado por completo cuando un día recibí una llamada suya en mi teléfono celular. «Oye, hombre, soy J.D. Thornton. ¿Recuerdas que nos conocimos hace un tiempo?», gritó rápidamente, trayendo de vuelta el recuerdo de nuestra breve conversación. «Hola, ¿en qué puedo ayudarte?».
Quería ver si estabas disponible para almorzar. Tengo una idea de negocios que me gustaría discutir y creo que podría ser beneficiosa para ambos, explicó. A regañadientes, acepté, y la semana siguiente nos encontramos en un reservado de un pequeño restaurante apartado. Apenas nos habíamos sentado cuando recibió una llamada telefónica y rápidamente se vio envuelto en una conversación ruidosa. Aunque molesto por la distracción, me dio la oportunidad de evaluar al hombre. Supongo que JD tendría alrededor de 40 años, y parecía ser un par de pulgadas más alto que yo. En total, lo tomé como un hombre más enfocado en los negocios que en su apariencia. Lo siento por eso, murmuró cuando terminó la llamada un par de minutos más tarde. Sí, no hay problema, respondí, luego continué, ¿qué tienes en mente? Vamos a pedir primero, estoy muerto de hambre, respondió él. Hizo señas a la camarera, y cuando ella se fue, charlamos ociosamente sobre cosas al azar hasta que llegó nuestra comida. Solo cuando casi habíamos terminado abordó el tema de la reunión. Mira, creo que entre nuestras dos compañías, tenemos las capacidades para reemplazar al proveedor de la línea de productos Neptune. Tienes una cadena de suministro sólida para los componentes técnicos, y mis fabricantes en México pueden traer los elementos estructurales muy baratos. Estoy pensando en unirnos y ver qué podemos hacer, explicó. Sorprendentemente, su idea tenía mérito, mucho mérito de hecho, y me enderecé en mi silla mientras se hundía el potencial. Pasamos otra hora discutiendo el concepto, y luego acordamos que pasaríamos algún tiempo la semana siguiente entrando en detalles. Durante los siguientes días, reuní información para prepararme y también hice algunos cálculos rápidos sobre el potencial de la idea. Conservadoramente, parecía que podría agregar un 30% al ingreso de mi negocio, y lo mejor era que se podía hacer con casi ninguna inversión. La reunión de la semana siguiente fue bien, y armamos un borrador de la nueva empresa, incluida la estructura comercial. Hablamos sobre acercarnos al cliente y presentar nuestro plan, pero JD insistió en que esperáramos hasta que lo hubiéramos desarrollado más. Acordamos que el siguiente paso era la debida diligencia en la cadena de suministro. Así que, tan pronto como terminamos, organicé reuniones con mis principales proveedores. Durante el próximo mes, nos reunimos con ellos, y aunque pensé que sería prudente visitar a sus fabricantes en México, JD quería esperar hasta que termináramos la debida diligencia técnica. Hasta ahora, las cosas habían ido excepcionalmente bien, y mi entusiasmo era evidente para Ellen. Había estado esperando contarle sobre la oportunidad hasta que estuviera más consolidada, pero finalmente me vi obligado a hacerlo. ¿Qué te tiene tan contento?, preguntó ella, luego agregó, has estado emocionado durante semanas. Empecé a reírme por su descripción y luego expliqué, estoy trabajando en una nueva idea de negocio que creo que será muy buena. Debería hacernos mucho dinero. ¿No crees que tenemos suficiente dinero?, preguntó ella, aunque sabía que parte de ello era una broma. Mantener tu aspecto es caro, dije instantáneamente, sabiendo que había elegido mal mis palabras. Ah, sí, respondió mientras arqueaba una ceja. Lo siento, eso no salió como quería decirlo, seguí, espero que no, dijo ella, luchando contra la molestia. Más tarde esa noche, tan pronto como los niños estuvieron en la cama, hicimos el amor lenta y satisfactoriamente. ¿Estás tan orgulloso de ti mismo? Creo que este asunto del negocio te ha emocionado, preguntó. Me emocionas, y el asunto del negocio es para cuidar de la familia, respondí. Cariño, si funciona, tal vez podamos dar algo a la iglesia, susurró mientras se acurrucaba más cerca. El alma cariñosa de Ellen era una de las cosas que más me gustaba de ella. No era la primera vez que comunicaba que tenía todo lo que quería y quería ayudar a los demás. Ciertamente, su trabajo con la iglesia y las organizaciones sin fines de lucro jugaban un papel, pero sabía que también era algo central para ella. Incluso sin esas influencias, creo que habría hecho una solicitud similar. Ya veremos, respondí, apretándola contra mí. No soy naturalmente optimista o entusiasta cuando se trata de asuntos comerciales, ya que la experiencia me ha enseñado que era mucho mejor ser deliberado y mantener un equilibrio. Sin embargo,
estaba rompiendo este principio con la nueva empresa. Había un tono animado en mi paso, emoción en mis tratos diarios y una sonrisa que no podía quitarme de la cara. Por lo tanto, no capté el mensaje al principio cuando JD de repente se quedó en silencio. Había estado intentando contactarlo a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos durante casi una semana cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Y durante una llamada telefónica con uno de mis proveedores de largo plazo, la realidad se hizo repentinamente clara. «Oye, pensé que tú y JD estaban trabajando juntos en esta cosa de Neptune», preguntó Ron, el gerente técnico del proveedor, al final de una llamada no relacionada. «Lo estamos», respondí. «Bien». «Bueno, creo que deberías investigarlo», dijo, mostrando una incomodidad obvia antes de agregar, «llama a Sam». Sam, o Samantha, era una mujer mayor que se encargaba de los contratos de la empresa, y tan pronto como terminé la llamada con Ron, llamé a ella. «Sam, ¿qué está pasando?», pregunté después de los saludos normales. «Es confidencial», comenzó, luego, sin duda pensando en los años que nos conocíamos, dijo, «el tipo JD dijo que iba a hacer esto solo». Ahora todo quedaba claro de repente. JD Thornton me había utilizado, me había manipulado para obtener conocimiento de la cadena de suministro, y una vez educado, ahora iba a cortarme. Fue un mal truco, pero pensando en ello, me di cuenta de que no debería sorprenderme. Mis pensamientos iniciales sobre él no eran positivos, pero permití que mi interés en el trato y las ganas de ganar dinero superaran mis preocupaciones. Me llevó otras 2 semanas obtener el cuadro completo, y durante ese tiempo, aprendí que había contactado a todos mis proveedores e incluso había hecho una presentación al cliente a mis espaldas con malicia evidente. «Oye», dijo JD con arrogancia despectiva por teléfono. Habían pasado otras 2 semanas para lograr que respondiera, y sospechaba que ahora sentía que tenía el trato con un lazo alrededor, ya no me consideraba una amenaza, por lo que podía disfrutar de la victoria mientras aprovechaba la oportunidad de restregármela. «JD, me gustaría escuchar en tus propias palabras lo que estás pensando». «¿Qué estoy pensando?» «Estoy pensando». Y luego estalló en risas. Había estado ensayando en mi cabeza cómo sería la conversación cuando finalmente nos conectáramos, sin embargo, nada me había preparado para este mensaje. Esperaba que fuera evasivo, probablemente despectivo, pero no malvado. Me dejó atónito, furioso, enojado, 1000 sentimientos barrían mi cuerpo durante los próximos días como estar en una noria que sufría un ciclo interminable. Luego, muy lentamente, un pensamiento comenzó a separarse de los demás, la venganza. Quería patear a JD en los huevos y hacerlo sentir la profunda humillación que estaba experimentando, y mirando hacia atrás, ese deseo era tan poderoso que me bloqueaba de todo pensamiento racional. Sorprendentemente, pude dejar de lado mis emociones mientras planeaba mi venganza y creaba una estrategia de ataque. Primero, tenía la intención de contactar a 2 proveedores que sabía que eran esenciales para el trato y usar mi relación a largo plazo para tratar de convencerlos de dejar a JD. Luego, tenía la intención de contraatacar. Su línea de negocios no era tan diferenciada, así que tenía la esperanza de que, con un poco de trabajo, pudiera encontrar otros que al menos amenazaran su base de clientes. Carl Westbrook era el dueño de la empresa de suministro principal, y lo conocía desde hacía casi 10 años. Tenía unos 70 años, uno de esos hombres que probablemente morirían dentro de unas semanas de jubilarse, y aunque nuestra relación siempre había sido positiva, no estaba seguro de qué esperar sentado en su oficina. Expliqué la situación en detalle, sin dejar nada fuera, mientras él se recostaba en su silla y lo absorbía todo. «Está bien, ¿qué más tienes?», preguntó cuando terminé. Su respuesta me confundió, así que pregunté, «¿Qué quieres decir, Carl?». «Jódalo, eso es lo que quiero decir». «Soy demasiado viejo para trabajar con ese bastardo», respondió. Luego, después de una pausa, se inclinó sobre el escritorio y comenzó de nuevo. «¿Cuánto tiempo te conozco?». 10 años. En todo ese tiempo, nunca has sido más que directo y honesto. ¿Sabes lo raro que es eso? Gracias,
Carl, respondí con emoción. Jódalo, está en su sala, reiteró. El siguiente proveedor no fue tan directo, y tomó un poco de súplica de mi parte. Sin embargo, finalmente pude convencerlos de cortar lazos con JD también. Tuve que prometer que haría todo lo posible para reemplazar el volumen que estaban renunciando, pero si mi plan funcionaba, sabía que eso no sería un problema. Me sorprendió gratamente el éxito de la primera fase de mi plan. Había pensado que podría tomar más tiempo, más persuasión, pero parecía haber un desagrado consistente hacia JD, lo que ayudaba. Sintiéndome bien, convencí a Ellen de dejar que los niños pasaran la noche con sus abuelos para que pudiéramos tener algo de tiempo a solas. Después de una buena cena, estábamos acurrucados en la cama después de una satisfactoria ronda de hacer el amor, simplemente hablando y abrazándonos. «¿Qué pasó con tu nueva empresa?», preguntó ella. Había protegido intencionalmente a Ellen del drama, pero no pude ocultar mi pérdida de entusiasmo, así que me sorprendió un poco que le hubiera llevado tanto tiempo sondear. «Oh, encontró un obstáculo en el camino», respondí, siendo vagamente intencional, ya que sabía que ella no entendería ni apoyaría mis tácticas, y ya había gastado todo el dinero que prometiste, bromeó. «Paciencia, cariño», contraataqué mientras le hacía cosquillas en las costillas. Mi toque la hizo retorcerse y reír, y cuando finalmente se calmó, en voz entrecortada dijo, «Todavía me gustaría hacer algo por la iglesia». La siguiente parte de mi plan requirió mucho más esfuerzo. Durante aproximadamente un mes, consumió todas mis horas disponibles, incluso Ellen comentó sobre mi falta de tiempo en familia. Pude localizar 2 empresas que tenían las capacidades para competir con JD y que tenían estructuras de costos similares, si no superiores. Utilicé mis contactos en el cliente para establecerlos como proveedores, sabiendo que tendrían, como mínimo, un impacto perjudicial en los precios de JD. Además, a través de mis esfuerzos, me di cuenta de que una sería un proveedor sobresaliente para cubrir el alcance de JD en Neptune si decidía resucitar esa iniciativa. Si el cliente sospechaba lo que estaba tramando, nunca lo mencionaron y parecían emocionados de mejorar su base de proveedores. Sorprendentemente, y bastante contrario a mis expectativas, JD había guardado silencio sobre mis acciones para cortar los proveedores. Luego, supe que se les pidió a las empresas que presentara ofertas para algunos trabajos competitivos, y estaba seguro de que escucharía de él. Incluso había escrito y practicado el mensaje que le entregaría con la intención de humillarlo de la misma manera que él lo había hecho conmigo. Sin embargo, todo se mantuvo en silencio, y después de casi 6 meses, toda la situación comenzó a desvanecerse de mis pensamientos. Cuando trazas la venganza, cava 2 tumbas, debería haber un corolario de ese mensaje que dice, si no puedes seguir el consejo, al menos no busques vengarte de alguien más malvado que tú. Desafortunadamente, el consuelo que encontré en el silencio de JD estaba a punto de ser interrumpido, y aprendería que solo estaba usando armas convencionales mientras él iba con armas nucleares. «Oye, jefe, deberíamos hablar», dijo JD por teléfono. Reconocí su número, así que estaba preparado y respondí, «JD, ¿cómo va el negocio?» «Oh, ya sabes, altibajos», dijo, y luego agregó seriamente, «vamos a encontrarnos». «JD, no tengo absolutamente ningún interés en volver a verte. Creo que las cosas han terminado como deberían, y estoy avanzando», respondí. «Déjame decirte, ¿quieres venir a verme?», dijo volviendo a su tono condescendiente. «No, estoy bien», respondí y colgué. Después de eso, seguí con mi día, riéndome para mis adentros varias veces por mi victoria. Estaba a punto de dirigirme a casa cuando noté un correo electrónico de JD, y al abrirlo, me quedé atónito al ver una foto de mi esposa adjunta. Ellen estaba de pie de espaldas a la cámara, pero parcialmente girada, por lo que se mostraba el lado de su rostro. No había duda de que era ella, pero lo que lo hizo impactante fue que estaba vestida solo con un tanga negro. La S de uno de sus, sin embargo, no era nadie más, era mi esposa. Mi reacción inmediata fue llamar a la policía, ya que de alguna manera JD había logrado invadir nuestra casa.
pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que Ellen no estaba en nuestra casa. No reconocía ninguno de los muebles ni el color de las paredes, lo que me dejó confundido sobre lo que estaba viendo. Sin embargo, lentamente, la realidad comenzó a hundirse, y sabiendo que venía de JD, de repente sentí que debía ser siniestro. Varias veces, alcancé el teclado, pero cada vez retrocedía. Necesitaba saber más, reunir de alguna manera más información y recoger mis pensamientos antes de responder. Por esa razón, simplemente apagué la computadora y me fui a casa. En el trayecto, mis pensamientos se dirigieron a la participación de mi esposa, y esperaba que corriera hacia mis brazos y lo explicara todo. Sin embargo, cuando entré por la puerta, tanto mi esposa como los niños actuaron como si fuera solo otro día. Mi esposa estaba sonriendo, y los niños se acurrucaron en mi regazo después de la cena mientras veíamos una película. Más tarde, después de que ella hubiera limpiado la cocina, Ellen se unió a nosotros con una copa de vino y me involucró en su discusión normal sobre todo lo que había sucedido ese día. Sin embargo, ella habló, mi mente se negaba a dejar de lado la visión de ella en la foto. ¿Qué más ha estado sucediendo?, pregunté. Aunque era un primer intento, lo que estaba tratando de hacer era darle la oportunidad de confesar y explicar las cosas. Fracasó, ya que todo lo que hizo fue comenzar a hablar nuevamente sobre sus actividades caritativas. Intenté de nuevo cuando los niños se habían ido a la cama, pero ese esfuerzo tampoco tuvo éxito. Evidentemente, mi encantadora esposa era capaz de mantener su secreto enterrado mientras se comportaba de manera normal en la familia. De hecho, su manera era tan relajada que comencé a preguntarme si de alguna manera él la había colocado digitalmente en la foto. No contacté a JD al día siguiente, ya que simplemente no quería darle al bastardo la satisfacción. Sin embargo, a la mañana siguiente, ya no pude soportarlo, y marqué su número. Bueno, jódeme, mira quién llamó. Imagina eso, se rió. ¿Dónde conseguiste eso?, pregunté, sin poder pensar en otra cosa que decir. Oh, conseguí mucho más que eso, respondió, riendo nuevamente. ¿Qué diablos hiciste? Eres un maldito idiota, grité por teléfono, ya no podía contenerme. Te jodí duro. Querías jugar, y perdiste, respondió, dejando de reír. Luego, después de un segundo de silencio, continuó, ahora, si no quieres que tu vida sea exhibida al mundo, ven aquí a las 3 p.m. hoy. Estaba temblando cuando colgué el teléfono, y pensando en el dilema, me di cuenta de que mi elección era confrontar a Ellen o ir al lugar de JD y averiguar más. Como todavía estaba confundido, decidí asistir a la reunión esa tarde a las 3 p.m. Abrí la puerta de la oficina de JD, y al entrar, una joven recepcionista me llevó inmediatamente a una gran sala de conferencias. Esperé nerviosamente durante 10 minutos antes de que JD, junto con otros 2 hombres, entrara. Me alegra no ser tú, se rió JD, luego continuó, ese es Conrad detrás de ti. Está aquí para asegurarse de que no te vuelvas estúpido. Este es Don, aprenderás más sobre él en un minuto. ¿De qué se trata todo esto?, pregunté, necesitando decir algo. ¿Sabes de qué se trata o sospechas?, respondió JD, luego alcanzó un control remoto, presionó un botón y dijo, pensé que empezaríamos aquí. Hubo un destello en la pantalla que cubría la pared lejana, y luego un video comenzó instantáneamente. Cada músculo de mi cuerpo se tensó al ver a Ellen en los brazos de Don. Ella era, que reconocí como la que estaba en la foto enviada por correo electrónico. Luego, con otro presionar del control remoto, JD pausó la escena. Tu esposa es una mujer hermosa, dijo JD, sorprendiéndome mientras me miraba por un momento antes de reiniciar el video. Quedé atónito cuando mi esposa, sin más indicaciones, se acercó a él. Nunca había visto a mi esposa responder tan completamente durante nuestro acto amoroso, y por un momento, me pregunté si realmente era mi esposa a quien estaba viendo. De nuevo, consideré si habían logrado montar las cosas, tal vez era una actriz hecha para parecerse a Ellen. Podía sentir que mi cuerpo se tensaba, y a pesar de lo que acababa de ver, no podía aceptarlo y sentía que debía ser forzado o montado.
Simplemente no podía juzgar a Ellen como una tramposa. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué le hiciste? ¿Cómo lograste que hiciera esto? Escupí, ya no podía contener mi arrebato, haciendo que Conrad me apretara los hombros, y una vez más, JD lo miró por un momento antes de responder. Ella lo hizo todo por su cuenta. Te explicaré todo más tarde, pero veamos la película, es buena. Probablemente podría venderla. JD, la fastidiaste rápido, dije. Mi comentario solo provocó una risa de él, y luego dijo, veamos la siguiente rápidamente. Avanzó rápidamente por el video, y luego llegó a otra escena. Esta vez, mi esposa ya estaba en la cama con un par de tacones negros. De repente, sentí que la energía restante se escapaba de mi cuerpo cuando me di cuenta de que este era un encuentro completamente diferente. De hecho, recordé que ella había salido a cenar con las chicas un jueves por la noche aproximadamente un mes antes y llevaba los tacones. En ese momento me había parecido que estaba un poco demasiado vestida, pero lo había atribuido simplemente a no entender cómo hacían las cosas las mujeres. Ahora, parecía que estaba teniendo una aventura. Miré a JD y a Don, y cuando los vi sonreírme, supe que habían manipulado el intercambio para frotármelo aún más. Era tan incorrecto y tan malvado que no podía entender cómo una persona podía querer actuar de esta manera. En ese momento, supe que estaba tratando con un individuo depravado capaz de cualquier cosa. Aparentemente ignorando mi arrebato, JD comenzó a hablar. Supongo que te debo los detalles. Permíteme empezar diciendo que tu trabajo para fastidiarme en el acuerdo de Neptuno fue bueno. Me sorprendió, ya que no pensé que tuvieras esa capacidad. Pero deberías haber sabido que simplemente lo dejaría estar. Ese fue tu error, y fue grande. Luché por contener las lágrimas mientras miraba hacia abajo la mesa y pensaba en todo. Fue un acto tan repentino de destrucción para el matrimonio que había disfrutado y por el que había trabajado tanto. Luego estaba el impacto en nuestros hijos. ¿Cómo responderían a un divorcio? Quería que hubiera una explicación. Deseaba desesperadamente que Ellen tuviera alguna razón, alguna historia que al menos me diera esperanza. Pero en el fondo, sabía que había demasiadas pruebas. ¿Qué quieres?, finalmente logré decir en total derrota. Tan pronto como pronuncié las palabras, pude ver que la expresión de JD cambiaba. Ahora parecía hosco, y con un lento movimiento de cabeza, comenzó. ¿Qué quiero? Tú me fastidiaste, y yo, a ti. Yo gané. Entonces, ¿por qué estoy aquí?, dije enojado. Estás aquí para que pueda ver la expresión en tu rostro, respondió. Luego, después de un profundo suspiro, comenzó nuevamente. Pero ahora que sabes que gané, tengo una propuesta para ti. ¿Qué?, pregunté. ¿Sabes cuánto material tengo de tu esposa? Destruiría su vida y te avergonzaría a ti y al resto de tu familia. No hace falta decir que a la iglesia no le haría gracia. Ahora, estoy dispuesto a negociar todo ese material contigo a cambio de que transfieras tu negocio, explicó. A la mierda contigo, respondí. Por supuesto, entendería si dijeras que no. Eso probablemente signifique divorcio, especialmente cuando todo el material salga a la luz. Pero, ¿quién podría culparte, considerando lo fácil que resultó ser una zorra? Sería un lío, y tus hijos descubrirían la verdad cuando fueran mayores. Además, parecerías como alguien incapaz de mantener a su mujer, se burló. Y cuando no respondí, continuó, ahora bien, si lo ves desde mi punto de vista, al menos podrías salir con tu dignidad. Por supuesto, perder el negocio duele, pero podrías empezar de nuevo. JD, eres la persona más jodida que he conocido. ¿Qué pasa si voy a la policía? Te amenacé. ¿No vas a ir a la policía ahora? Piénsalo esta noche y mañana a las 9 a.m. estarás de vuelta aquí con tu respuesta, respondió, y con sus palabras, sentí que las manos de Conrad dejaban mis hombros. Mis manos temblaban tanto que era difícil conducir, y durante todo el trayecto, pensaba en lo que haría cuando me encontrara cara a cara con mi esposa.
Sabía que tenía que contener mi temperamento, ya que la violencia solo crearía un agujero más profundo, pero realmente no tenía ni idea de qué decir ni cómo reaccionar. Me senté en el camino de entrada durante 15 minutos antes de que pudiera reunir el coraje para entrar en la casa. «Hola, cariño», me llamó mi esposa cuando entré en la cocina, y mirando más allá del comedor, pude ver a nuestros hijos frente al televisor viendo dibujos animados. Pensando que algo estaba mal, preguntó, «¿Está todo bien?» «Sí, Ellen». «Después de cenar, necesitamos hablar», dije, y por un momento vi pánico en sus ojos. «Está bien», respondió y se volvió hacia la estufa. Ellen se tomó su tiempo para acostar a los niños, lo que me hizo preguntarme si sospechaba el tema de nuestra conversación. Finalmente, después de estar seguro de que estaban dormidos, asentí para que se uniera a mí, y juntos nos dirigimos al sofá de la sala de estar. «Mira, no voy a andarme con rodeos». «¿Estás teniendo una aventura?», pregunté. «No, por supuesto que no». «¿Por qué preguntas eso?», respondió, pero en sus ojos pude ver la culpa. «Ellen, ¿quién es Dawn?», dije de repente. La culpa en sus ojos se convirtió en pánico. «¿Cómo lo supiste?». «Mira, puedo explicarlo». «Adelante», dije lo más calmadamente posible. Cuando ella se quedó en silencio, la incité, «Lo siento». Después de varios intentos fallidos de hablar, comenzó a sollozar. La dejé llorar hasta que comenzó a recuperar algo de control, luego pregunté, «Cuéntame qué pasó». «Lo conocí en la iglesia, y no sé, nos conocimos, y simplemente sucedió», logró decir. «¿Tuviste sexo con él?», clarifiqué, y ella asintió con la cabeza. Entonces seguí con, «¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo?». «Un tiempo, tal vez un mes», respondió. «¿Cuántas veces?», susurré. Hubo varios segundos de silencio antes de que ella susurrara de vuelta, «Demasiadas». «¿Lo amas?», me obligué a preguntar, preguntándome cuál sería la mejor respuesta. «No», respondió al instante. «No más, Ellen», dije y empecé a levantarme, sintiéndome de repente exhausto. «¿Cómo lo supiste?». «Acabo de hacerlo», dije. El viaje a la oficina de JD a la mañana siguiente fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Había decidido ceder el negocio, pensando que prolongar todo no servía para nada. Si iba a divorciarme de Ellen, prefería hacerlo en silencio. Sin embargo, estaba profundamente preocupado por mis hijos primero y luego por los empleados. Muchos empleados habían estado conmigo desde el principio, y no creía que JD los tratara justamente. «¿Cuál es la respuesta?», preguntó, prescindiendo de formalidades mientras entraba rápidamente en la sala de conferencias con Conrad justo detrás. «Te dejaré tener el negocio, pero quiero todas las cosas, todo», le dije. «Pensé que eso dirías, así que está todo en esa caja», dijo, señalando hacia un contenedor al final de la mesa. Luego, agregó, «de todos modos, no le doy ningún uso». Empujó un trozo de papel frente a mí, y aunque sabía que probablemente debería consultar a un abogado, solo quería que todo terminara. Al leerlo rápidamente, vi que había estructurado la transacción como un pago de ganancias que sabía que nunca llegarían pero que le proporcionaba cobertura fiscal. Lo firmé. JD me estaba sonriendo, y estaba a punto de irme cuando dijo, «Antes de que te vayas, toma el disco marcado con el número 34 y míralo». Lo miré fijamente mientras él se daba la vuelta y se iba, cerrando la puerta tras de sí. A pesar de sentirme manipulado, rebusqué en la caja y recogí el disco. «Gracias», dije y pasé junto a él. Por cierto, hoy llamó a Dawn 2 veces. Acordamos que terminó. «No puedo controlar a tu esposa, y Dawn ya no trabaja para mí», se rió. Estaba furioso mientras me dirigía a la oficina para anunciar el cambio, y pasaron varias horas de reuniones y explicaciones antes de que finalmente pudiera irme. Cuando finalmente llegué a casa, Ellen estaba viendo televisión con los niños, y su comportamiento nervioso me dejó preguntándome si aún tenía esposa. Le dije que sería mejor si llevaba a los niños a casa de sus padres por la noche, ya que teníamos que hablar seriamente.
Con un rápido asentimiento, dijo que lo haría posible. 1 hora después, volvió y me encontró en la sala de estar. Ya tenía el disco cargado en el reproductor, así que con un simple clic, el televisor se encendió con la escena de ella y Dawn discutiendo sobre la preñez. ¿Estás embarazada?, pregunté, ignorando sus palabras. No lo sé, no sé, respondió. ¿Cuándo comienza tu próximo periodo?, dije. El domingo, creo, respondió. Y has estado con él y conmigo, así que podrías estarlo, declaré. Sí, respondió suavemente. Déjame ver tu teléfono, exigí. Después de revisar las pantallas, llegué a las llamadas recientes y vi que se habían realizado 5 conexiones ese día. ¿Es este su número?, pregunté. Sí, dijo en voz apenas audible, y pude ver que su cuerpo comenzaba a temblar. ¿Te acostaste con él hoy?, exigí. Nunca había usado un lenguaje así con él en antes, pero ya no me sentía como el esposo cariñoso y respetuoso. No, respondió enfáticamente, como si de alguna manera eso la absolviera de todas sus sórdidas indiscreciones. ¿Por qué hablaste con él?, pregunté. Quería saber qué estaba pasando, respondió ella. ¿Se necesitaron 5 llamadas?, pregunté. Luego continué con, ¿qué más discutieron? No lo sé, eso es todo, respondió nerviosa. ¿De verdad? ¿No le preguntaste si estaba enamorado de ti? ¿No le dijiste que estabas enamorada de él? ¿No le preguntaste sobre su hijo bastardo?, le disparé rápidamente. Recordé la intimidad que había mostrado en las cintas y sabía que su conexión era más que sexo casual. La mirada que me dio me dejó saber que había tenido razón, y de alguna manera, todas las cosas que había mencionado habían sido discutidas.